Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Cholo nos trae Ark Royale con Vengeance. Es una canción que es un vídeo musical. Videoclip del 2022. Forma parte del EP del mismo título, lanzado ese mismo año. Tenemos como alineación de la banda a Illumina, guitarra y voz, Ika guitarra, Marsa bajo, Megu-chan, alias Meg, a la batería. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Vale, ahora le damos un poco para atrás. Claramente Power Metal, mucho uso de los Power Chords. Me estaba despistando al principio porque como enfocaban a la cantante que en ese momento no aparecía en el vídeo con la guitarra, sino simplemente cantando ella. Me ha eh, pasado lo mismo. claro, y veía yo que mientras tocaba una guitarra sonaba una segunda guitarra y digo, ¿esto de dónde está saliendo? Eh, Me y ha me, pasado exactamente lo mismo. Claro, y me despistó un poquito. Claro, Ilumina no veía yo hoy, creo que será en inglés, Ilumina. Bueno, de todas maneras, como siempre, me podéis corregir con las pronunciaciones. Y decía yo, bueno, esto, cómo se están haciendo las armonizaciones de guitarra y ya, bueno, como de todas maneras nos puso Cholo que era voz de guitarra, digo, bueno, tiene que ser la cantante, sino que para el videoclip se ha dejado la guitarra en casa y se escucha Sí. lo que es el sonido de la grabación. Pero bueno, aquí la vemos ya con la guitarra Flying V blanca, agresiva, como no podía ser de otra manera. Y Esta no es como la que lleva Hetfield en Metallica. no, las de Sheffield son unas GSP. Bueno, tendría que verla, porque claro, Hetfield la que suele llevar. Alguna vez utilizó una Flying V, es cierto, pero no es la suya habitual. La que suele utilizar Hetfield tiene otro tipo de cuerpo, pero bueno, es que tampoco veo bien la pala de la guitarra. Yo diría, me parece una Dean, pero tendría que ver mejor la pala, ¿vale? Em, de momento me está gustando mucho. La batería, muy buen uso del doble bombo. Sí. Tiene así como un airecillo eh, digamos, visual noventero, con ese tipo de sombrero. em, Parece sacada casi de otra, sí, parece de Mm, otra década. Dime. ese sombrero lo llevaba. ¿Qué grupo era este? No me acuerdo No sé, pero a cómo. ver, quitando de estilos, este tipo de sombreros lo han llevado, yo qué sé, desde banda en plan Wham, lo ha llevado Boy George, lo ha llevado un montón de...
de tipo Sí, sí, no. con un estilismo, ¿sabes lo que te digo? Porque entre las mechas, ese tipo de pelo, el sombrero Sí, y sí, esa especie era de muy capa, emo, sí, claro, ¿eh? eso es, esa especie de capa que lleva, pues que tiene que ser incómodo para la batería, pero bueno, se le ve a gusto, así que ahí no me voy a meter. Em, las, las guitarras van a toda velocidad, es un... Bueno, esto es, no sé si calificarlo speed metal, power metal. Yo le digo todo prácticamente power metal porque lo demás son subgéneros. Sí, Vamos, power metal. efectivamente. Y de momento todo va muy bien. Creo que ahora se van a desplegar algún solo de guitarra y demás. Seguramente. La voz, la voz está cumpliendo las expectativas. Sí, Eh, además es muy lírica. sí, sí, sí. Veremos, ¿no? Cuando yo creo que seguramente habrá algún cambio de tonalidad. Veremos los agudos cómo los va llevando. Pero bien, en general todo me está gustando hasta el momento. Lo que es la letra, lo que aborda es bueno, la canción se llama Venganza, así que eh, aborda el tema de las injusticias, de superar adversidades, de reclamar eh, justicia, puede que mediante la fuerza, ¿vale? Así que, bueno, es una declaración de intenciones de empoderamiento frente al dolor, la opresión, los obstáculos y todo este tema, ¿no? Vale, pues ese es el enfoque que se le ha dado a la canción. Bueno, pues vamos a verlo. De momento, mucha energía, de técnica van bastante bien. Y bueno, claro, de momento el tema melódico de la voz, perfecto. Ya veremos con las guitarras Sí, sí. si hay algún cambio. Venga, continuamos. 愛との世界さは記憶出す白き羽が今黒く染められゆく写真をまとうものに語る言葉はない季節の風が吹かさせゆく愛しき声さえも哀れむ言葉さえ赤く染まる叫びさえサチンの中へ塞がれた草には白日濡れさまようままに閉ざされた願い私を導く愛と火の世界を遠くを奪う狂気の調べよ互いへ問いだなBueno, aquí creo que tenemos que hacer un parón. Quiero comentar cositas. Me gusta la batería en las transiciones con los redobles y luego cuando
en los cambios iba entrando a base de síncopas. Me ha gustado el cambio a neoclásico que han hecho la banda, Sí, ¿verdad? Primero con un sí, sí. parón y después han entrado en ese tema. Claro, ya me avisaba el canal izquierdo del auricular con ciertos aderezos de punteos de guitarra, pero claro, al principio me sorprendía un poco porque veía que no era lo que estaba haciendo la cantante. Estaban al revés, sí. Claro, efectivamente, es que estaban al revés. El guitarra que vemos a la derecha me suena por el canal izquierdo y la vocalista y cantante, perdón, y guitarrista me salta por el canal derecho. Entonces Por es el un poco, derecho, sí, claro, sí. visualmente es Claro, a mí como, me ha pasado igual, digo, claro, entra este canal y claro, estaba mirando a la vocalista, digo, claro, no es ella la que está haciendo el punteo. casi entro en cortocircuito, ¿vale? Y empiezo ahí a, como a tener un tic en el ojo porque, claro, era al revés de lo que estaba viendo. La armonización de las guitarras, estupendas. Bueno, Sí, sí, cada increíble, una, ¿eh? cada solo ha estado muy bien, muy buena ejecución de tapping eh, por parte de Illumina. Bueno, Marsa a la otra guitarra ha estado estupenda. Son estilos diferentes, pero muy complementarios. Y la Sí. armonización de las guitarras ha sido perfecta. Así que tal vez no me esperaba ese nivel de destreza de la cantante tocando la guitarra. Creo, Siempre. creo que en la otra que reaccionamos nos pasó igual. Ah, vale. Claro, como a veces de un vídeo para otro son cientos de vídeos de por medio, pues, No, esta no fue hace mucho, creo, ¿eh? ¿no? ¿Hace cuánto? Tengo que mirarlo, Ah, verdad, pero Ark Royal no hace tanto que lo hemos reaccionado. Vamos a mirarlo. Em, no, hace un... espera que le he puesto más. No, hace poquito. Hace cosa El de... 19, ¿eh? Sí, no hace Hace tanto, no hace 10 tanto. días, 9 días. Eso es, solamente hace 40 50 vídeos. Vale, aproximadamente. Pero muy bien, muy bien. Sorprendente, la verdad. Y claro, también me llama la atención, es que claro, la vestimenta de la batería es que me parece algo de Meg, me parece tan, no sé, a mí me costaría trabajo con todo eso de encima y además, Es que es lo que ha dicho Boy George. Lo has dicho tú antes y me quedé así. Digo, es verdad, es Boy George, que se llamaba el que quería decir. claro, claro, además con los guantes y todo, Sí, sí. tiene un aspecto, como tú has dicho, muy emo. em, Pero muy bien en general. Me gusta el detalle este de tocando y la sombra a la derecha también, que lo han hecho a propósito porque han puesto precisamente a la guitarrista en el lado izquierdo de la pantalla para que en el lado derecho Para que le dé el foco, sí. se ve, se vea la sombra, sí, sí. Hubo un momento en el que cambiaron a negro y rojo de colores predominantes y que también me gustó mucho ese toque. No han abusado de eso, pero está genial. Em, La bajista creo que bien, no se está limitando a seguir a las guitarras, está siguiendo su propia línea de bajo, aunque muy pegada a la batería, y todo muy correcto y muy bien. Em, y bueno, la faceta de cantante, pues me está convenciendo totalmente. Venga, vamos a darle un poco para atrás y continuamos hasta el final.哀れむこと
Pues genial, estas cuatro chicas son fantásticas. Sí, Las sí. cuatro, sí. Y tiene mucho mérito, ¿no? Lo de tocar la guitarra y cantar y con esa solvencia está muy bien. Mira que siempre lo decimos, nos van a llamar pesados, pero es que yo es que veo complicado eso de tocar y cantar a la vez y Sí, no sí, perder ni tono ni nota, claro. lo veo muy difícil. Tienes que acostumbrarte mucho y naturalizarlo para poder hacerlo sin problemas. Bien, pues perfecto. Me ha parecido genial. No se han complicado la vida con el tema acordes. Los power chords en este estilo van fenomenal mientras mantengas buen ritmo con la mano derecha a la hora de mantener esa velocidad de púa y bueno, ir cambiando de vez en cuando lo que es los ritmos. Muchísimas gracias, Cholo, por patrocinar la reacción. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Bueno, pues dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas como ha hecho nuestro amigo Cholo. Em, los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí tenéis más reacciones. En el logo del canal, si pulsáis, te va a invitar o a suscribirte o a unirte. Muchísimas gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.